cortos. Acá tenemos 4 con pared y tenemos 1 sin pared. ¿Listo? Así que la clase va a ser corta y vamos a empezar a hablar de lo que es pleura y diafragma también. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer todas estas imágenes? Van a hacer que el parénquima pulmonar se vea más oscuro de lo que normalmente se tiene que ver. Va a ser un parénquima oscuro y un parénquima negro, para que lo entiendan. ¿Listo? Así que van a tener 2 clasificaciones: las lesiones que tienen pared y las lesiones que no tienen pared. Dentro de las lesiones que tienen pared tenemos 4 tipos de características morfológicas que tienen que saber. La primera es la bula o la bulla, ¿listo? Que es más propio de pacientes jóvenes. ¿De qué edad? Normalmente dentro de los 20 hasta los 40 años, ¿listo? ¿Qué va a hacer esta bula o qué va a hacer esta bulla? Va a causar que el paciente tenga un neumotórax espontáneo. ¿Por qué? Porque es una imagen aérea de una pared delgada y fina que va a tener una ruptura de manera espontánea. ¿Listo? Entonces, esta pared fina y delgada se rompe, pasa todo el componente aéreo al espacio pleural y mi paciente va a tener un neumotórax. La siguiente, la cavitación, propia de un proceso infeccioso en nuestro contexto boliviano y en nuestro contexto como departamento va a estar la tuberculosis. ¿Listo? Entonces, mínimo tienen que saber aprender a ver una cavitación. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes tuberculosos. ¿Listo? ¿Cuál es la característica morfológica? Que va a ser una imagen consolidativa con un centro aéreo en su interior. ¿Listo? Entonces, es una cavitación con una pared engrosada. ¿Qué se considera pared engrosada? Pared que supera los 3 milímetros. ¿Listo? Entonces, una consolidación positiva. Quistes. Los quistes pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Imágenes aéreas de pared definida y de un tamaño pequeño. ¿Listo? ¿Qué se considera pequeño? Menor a los 3 centímetros. Entonces pueden ser únicos, pueden ser múltiples y van a ser diagnosticados por tomografía. ¿Listo? Lo importante es que tienen que saber que estos quistes se pueden complicar, se pueden infectar o pueden sangrar. ¿Listo? Entonces tienen esas 2 complicaciones y si no tienen esa presentación tan homogénea, ya son quistes complicados. Y el último que vamos a ver es la panalización. Ahora, esto es prácticamente indicativo de fibrosis pulmonar. Los amigos coloquen patrón de panalización, hace referencia a enfermedad de fibrosis pulmonar. Ahora, ¿por qué es importante que lo conozcan y por qué es importante que sepan que existe? Porque la panalización y la fibrosis pulmonar es una enfermedad ascendente. Entonces empiezan las bases, va al tercio medio y va al tercio superior. Y todo el parénquima que está panalizado es prácticamente un parénquima muerto. ¿Listo? Entonces el paciente termina falleciendo. Entonces ahí viene la importancia de hacer un diagnóstico temprano, rápido y oportuno. ¿Para qué? Para tratar a estos pacientes. ¿Listo? Si no se trata en tiempo corto, esta fibrosis va a aumentar, va a progresar y el paciente va a fallecer. ¿Listo? Que hablamos del padecimiento corto. ¿Listo? Y en la mayoría de los casos es de origen idiopático, entonces solo se logra controlar la enfermedad. ¿Para qué? Mientras más temprano sea diagnosticado, el tratamiento empieza en estadios iniciales y mi paciente tiene una mejor calidad de vida. Lo más importante, ¿no? Alarga las complicaciones que se suelen dar por esta panalización. Ahora, sin pared, vamos a tener una sola enfermedad, que es el enfisema. ¿Listo? Ahora, ¿qué pacientes hacen enfisema? Los pacientes fumadores. Los antecedentes del tabaquismo es un parénquima enfisematoso. ¿Qué representación va a tener ese enfisema? Destrucción de las paredes de los alveolos. Entonces, cuando se habla de un parénquima enfisematoso, estamos hablando de un paciente que ha destruido sus alveolos. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar con este parénquima? Va a hacer atrapamiento aéreo. Entonces,
entonces va a haber aire dentro de ese parénquima enfisematoso. ¿Listo? Ahora, tenemos dos presentaciones. Las más frecuentes, la centroacinar, la paraseptal y la panlobuliar. ¿Listo? Ahora, generalmente la panlobuliar es la combinación de los dos, ¿listo? Tanto del centroacinar como del paraseptal, y es la que tiene complicaciones más acentuadas. ¿Por qué? Porque prácticamente no existe el parénquima pulmonar. Entonces hay reemplazo de esas células y esa destrucción a nivel de los alveolos. ¿Cómo lo van a diagnosticar? Primero por radiología convencional. ¿Listo? ¿Qué tienen que buscar? Una lesión totalmente grosera con destrucción del parénquima pulmonar. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a ver? Hiperclaridad. Vamos a ver un parénquima pulmonar totalmente negro y totalmente oscuro, con imágenes mal definidas. ¿Qué representa esta imagen mal definida? Estas áreas de parénquima sano y parénquima enfermo, parénquima sano y parénquima enfermo. Entonces se superpone esta información y eso hace que este parénquima sea totalmente heterogéneo. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tenemos que ver y qué más tenemos que buscar? El descenso, aplanamiento o inversión del diafragma, que va a ser dado dependiendo al grado de enfisema. Si son enfisemas en estadios iniciales, la modificación del diafragma va a servir. Si tenemos una lesión que causa mayor compromiso del parénquima, el diafragma se va a aplanar o se va a invertir. Entonces tenemos caracterización de una patología enfisematosa totalmente avanzada. ¿Listo? Ahora, cuando se empieza a modificar el diafragma, también se va a modificar el tórax. Entonces se va a hacer más ancho. Eso va a generar que los arcos costales se vuelvan horizontales. ¿Listo? Y voy a dejar de ver estructuras vasculares. Y va a haber adelgazamiento de aquellas que aún son visibles. Entonces, esta es la representación enfisema y esto es un alveolo totalmente sano. ¿Listo? Ahora, nos vamos a la parte práctica y nos vamos a la parte descriptiva. Parénquima pulmonar más oscuro de lo normal. ¿Listo? ¿Qué voy a ver? Voy a ver que hay alteración del componente vascular. Entonces, tengo ausencia del componente vascular a nivel del tercio medio y a nivel del tercio distal. Horizontalización de los arcos costales y aplanamiento del diafragma. ¿Listo? Ahora, esto cómo lo voy a demostrar y cómo lo voy a ver con una proyección lateral. ¿Listo? Entonces, sí. Vemos una proyección lateral donde el diafragma está horizontal. ¿Listo? Entonces, así es que van a ver. Ahora, normalmente el diafragma se tiene que entrecruzar y en este caso está horizontal. ¿Listo? Y hay un aumento del diámetro anteroposterior, entonces su tórax enfisematoso. Se me ha generado alguna duda, lo amplío y empiezo a ver las características torácicas y sus características morfológicas de un parénquima totalmente enfermo. Otro ejemplo, en este caso una destrucción generalizada, la cual está teniendo modificación del parénquima pulmonar. Ahora, ¿cuál es el cuidado que tienen que tener con estos pacientes enfisematosos? Más allá de tener esa destrucción alveolar, estos pacientes tienen que tener una monitorización prácticamente continua. ¿Pero por qué? Porque suelen hacer procesos infecciosos y se les complica de manera rápida y acelerada. Entonces, si los alveolos que estaban sanos empiezan a llenarse de pus, la capacidad respiratoria de mis pacientes se suele complicar de manera mucho más rápida y acelerada. Entonces, el proceso infeccioso es totalmente agravante de la condición respiratoria del paciente. Entonces, mayor cantidad de tratamiento aéreo, menor calidad de ventilación y dificultad respiratoria mucho más acentuada. ¿Listo? Ahora, si esto se complica, es mucho más acelerado. Generalmente estos pacientes terminan internándose. ¿Listo? El tratamiento no se suele hacer de manera ambulatoria y se hace directamente el tratamiento por vía intravenosa y todo el paciente ya está internado. ¿Ya? Ahora, ¿qué tienen que saber? Que más allá de la patología
pulmonar que vamos a alcanzar a ver, tenemos la patología del espacio pleural. ¿Listo? Entonces, ese es nuestro siguiente capítulo: pleura y diafragma. Déjenme con ¿listo? ¿Listo? Tienen 20 minutos para aprender, pero van a hacer todo lo que quieran con sus vidas. Ya, pleura, ocupación, engrosamiento y tumores. ¿Listo? Entonces, ocupación, ¿qué me dice? Que puede ser líquido, puede ser aire o combinación de los dos. Entonces, eso se llama hidroneumotórax. ¿Listo? Entonces, tenemos líquidos, tenemos aire, tenemos la combinación de líquido y aire y tenemos un hidroneumotórax. Ahora, este líquido puede ser libre o puede ser loculado. ¿Listo? Entonces, eso va a variar su presentación y su morfología. Ahora, tenemos engrosamientos localizados y engrosamientos difusos. ¿Listo? Y tenemos tumores benignos y tumores malignos. Entonces, la presentación es totalmente variable. ¿Ya? ¿Qué van a hacer con este líquido y qué van a hacer con esta información? Normalmente todo paciente va a tener de 10 a 2 ml de líquido en ese espacio pleural en condiciones normales. ¿Listo? A medida que este líquido va aumentando en cantidad y va disminuyendo su absorción, se produce la acumulación de líquido. Eso se llama derrame pleural, que va desde leve, moderado y severo, que va a depender de la cantidad de líquido. ¿Listo? Ahora, cuando ustedes intenten diagnosticar por radiología convencional, mi paciente tiene que tener más de 200 ml para que tenga signos típicos de derrame pleural. Si tiene menos de 200, los hallazgos van a ser inespecíficos. Se pueden diagnosticar, sí, pero tenemos que utilizar las proyecciones laterales. ¿Listo? Y normalmente ya me diagnostican derrames de stelos 75 ml. Ahora, si mi paciente tiene de menos 75 ml, tiene una cantidad sumamente laminar, hablamos de 20, 30 de derrame pleural, se diagnostican por ecografía. ¿Listo? Así es que se hace. Ahora, ¿dónde está producido este líquido? En la pleura parietal y reabsorbido en la pleura visceral. ¿Listo? Por medio del drenaje linfático. Entonces, se tiene prácticamente una secreción de líquido y una absorción de manera sincrónica para que no se acumule líquido en el espacio pleural. ¿Listo? Ahora, los signos típicos y el borramiento de los ángulos costofrénico y cardiofrénico se va a dar a partir de los 200 cc o 200 ml. ¿Listo? Las causas de derrame pleural son múltiples: paraneumónico, empiema, tuberculosis, neoplasias, insuficiencia cardíaca, pericarditis, cirrosis, hipoalbuminemia. Entonces, todas estas lesiones van a causar derrame pleural. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes ven un derrame pleural, sus diagnósticos diferenciales son extensos. ¿Listo? Ahora, ¿con qué se tienen que quedar? Con los 3 primeros de cada lado, tanto del exudado como del trasudado, van a ser los que van a predominar como diagnósticos diferenciales iniciales. ¿Listo? Ahora, el derrame pleural libre. Entonces, va a haber la denominación de líquido libre y de líquido loculado o de líquido encapsulado. Ahora, ¿qué nos da la denominación libre? Se denomina libre porque el líquido se va a movilizar con los cambios de posición del paciente. Entonces, si está acostado o está de pie, ese líquido se va a movilizar. Ahora, vamos a hacer el ejercicio con un paciente de pie en una proyección posterior anterior. Entonces, el líquido se va a ir hacia las posiciones de declive. Esto se va a ir a las posiciones inferiores. Entonces, va a ascender por la pared torácica y va a ir por la zona paramediastínica, formando el signo del menisco. Entonces, la primera imagen del derrame pleural es el signo del menisco. ¿Listo? Ahora, este líquido se va a ir por las cisuras. ¿Listo? Entonces, se va por la cisura mayor y se va por la cisura menor. Ahora, cuando se va por la cisura menor, hace el signo de la espina. ¿Listo? Entonces, ya tengo dos signos: el signo del menisco y el signo de la espina, totalmente específicos para el derrame pleural. Ahora, su
menisco es por la forma que tiene, ¿no? Una imagen cóncava que va por las porciones laterales y forma un signo del menisco con un aumento de densidad. Y esto dijimos en la parte práctica, cuando se modifica el ángulo costofrénico y se hacen ángulos obtusos, esto es significativo del derrame pleural. Ahora, ¿qué más me hace? Signo de la silueta. ¿Listo? Entonces, borramiento del contorno cardíaco del lado izquierdo. ¿Listo? Entonces, positivo. Ahora, ¿qué más me dice? Que va por la cisura, en este caso por la cisura mayor, la va a engrosar y la va a llenar de líquido, haciendo que sea visible prácticamente en todo su recorrido. ¿Listo? Entonces, va por las cisuras, y si va por la cisura menor, se llama signo de la espina. ¿Listo? Ahora, un tip más para que se lleven y para que esto lo utilicen a su favor es por cada borramiento de espacio intercostal se suma 200 ml. ¿Listo? Entonces tenemos 200, 400 y unos 450 aproximadamente de líquido que va a tener este paciente. ¿Listo? Entonces la cuantificación es importante. ¿Por qué? Porque les va a permitir hacer el drenaje, les va a permitir tomar muestra y van a tener una valoración más detallada para sus controles. ¿No? Entonces así van a hacer el diagnóstico. ¿Qué pasa cuando el paciente está acostado, el paciente que está en terapia, el paciente que no se puede movilizar por alguna patología, fractura o lo que sea, no va a poder movilizarse? Entonces todo el líquido se va a ir a la porción posterior del tórax, es decir, va a bañar desde su porción apical hasta la basal en todo su recorrido. Ahora, esto es totalmente inespecífico, un pulmón blanco, es decir, un hemitórax blanco, mala definición, opacidad en los vórtices pulmonares, en los senos costofrénicos, engrosamiento de la cisura menor, engrosamiento de las líneas paravertebrales, pero totalmente inespecífico. Es un pulmón blanco, pero no va a ser ni un patrón oxidativo, no va a ser ni un patrón atelectásico, no va a ser ni masa ni nódulo, solo va a estar blanco. ¿Cómo lo voy a confirmar? Con ecografía. ¿Listo? Es la única forma de saber si esto tiene líquido de manera específica. Derrame masivo. Resulta que mi paciente no ha acudido, tiene insuficiencia cardíaca, tiene un tumor y no ha consultado de manera rápida por este respiratorio. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a llenar de líquido, ese líquido va a empezar a llenar. Ahora, masivo normalmente a partir de los 1500 de cantidad en ese espacio pleural. ¿Listo? ¿Qué va a hacer? Me va a hacer desviación, es decir, me empuja las estructuras mediastinales, me empuja la tráquea, me empuja los ilios hacia el pulmón que está sano. Entonces, un efecto de masa sobre el parénquima pulmonar. ¿Qué me va a generar? Separación de los arcos intercostales, aumento del tamaño del hemitórax y ausencia del broncoderma. Es un pulmón totalmente blanco. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos derrame y tenemos la atelectasia. Entonces, la misma imagen, el mismo paciente, dos métodos imagenológicos, la radiografía y la tomografía. Ahora, este líquido también se suele infectar. Entonces, en un contexto de una neumonía que ya está teniendo mi paciente, se puede infectar. Esto va a generar un empiema. Entonces, es un contenido purulento dentro del espacio pleural. Eso se llama empiema. ¿Qué característica tiene? Que esto no se moviliza. Entonces, el paciente se va a colocar del pie al costado lateral o de la posición que ustedes quieran y esto no se va a movilizar. ¿Por qué? Porque esta imagen ya está adherida a la pared. ¿Listo? Ya está totalmente adherida a la pared. Entonces, va a tener características morfológicas totalmente focales, las cuales no se van a movilizar en su posición. Cuando ven a estos pacientes, van a simularse una imagen o una masa en parénquima pulmonar. Y cuando pedimos la proyección lateral, nos damos cuenta que son lesiones extrapulmonares. Entonces, son lesiones que están viniendo por fuera del parénquima, pero van a simularse lesiones focales. Ahora, cuando su paciente ha sido expuesto a un derrame, va a dejar secuelas. Entonces, se va a engrosar el segmento y la porción que ha sido lesionada. Entonces, el paciente tiene un proceso consolidativo asociado a una imagen pseudonodular, se ha resuelto el cuadro de neumonía y la secuela ha dejado en ese espacio. Entonces, totalmente específico para las lesiones en parénquima pulmonar. Hemotórax. Ahora, imagenológicamente ustedes no van
a un líquido sudativo, transudativo o sangre. ¿Listo? La única forma de confirmar es con el antecedente. Entonces, el antecedente principal va a ser el trauma. Y la evolución, ¿qué te dice? Que el derrame que se tiene por contenido hemático es de evolución rápida. Ahora, si no ha tenido un traumatismo, cirugías, procedimientos de intervención, coagulopatías, infiltración neoplásica o malformaciones arteriovenosas, ¿listo? La única forma que van a tener de confirmar estas lesiones es por tomografía, ¿listo? Entonces se presenta una atenuación alta en unidades Hamper, es decir, que por tomografía esta sangre se va a ver blanca, ¿listo? Entonces voy a poder diferenciar, sí, voy a poder ver hasta dónde está la lesión, sí, ¿listo? ¿Qué más voy a ver? El nivel líquido-líquido, que ese nivel líquido-líquido son coágulos versus sangre fresca. Entonces tengo esa caracterización. Ahora, la organización de hemotórax causa fibrosis pulmonar y calcificaciones. Entonces, donde ya habido un proceso inflamatorio, infeccioso o haya desangrado, la pleura se va a engrosar. Ahora, es lo mismo, ¿no? Signo del menisco, hacemos la cuantificación, 200, 400, 500 y aproximadamente 600 de líquido en un contexto de trauma es pues un hemotórax. Ahora, si se va a colocar la tomografía, tengo imágenes de alta densidad que me están mostrando el área de sangrado y la arteria que está sangrando. ¿Listo? Así que se van a ver. Ahora, derrame pleural maligno. ¿Qué características tienen que tener de este derrame pleural maligno? Que es de una lesión tumoral. Entonces hay células tumorales que solo se van a manifestar por derrame pleural. Entonces no todas van a causar metástasis, no todas van a causar un crecimiento acelerado, no todas van a causar manifestaciones clínicas. Entonces hay pacientes que solo hacen derrame. ¿Listo? Entonces eso va a ser por un cáncer de pulmón o un cáncer en la glándula mamária. ¿Listo? ¿Para qué les coloco esto? Para que no se duerman, ¿listo? Porque eso es lo que hace. Generalmente el internista va, lo drena, hace el examen citológico, resulta que no es concluyente, la paciente vuelve 2 semanas, vuelve con su líquido, pasan 2 semanas, vuelve a hacer su toracocentesis, su drenaje, entonces la paciente sigue con su derrame. ¿Listo? Y resulta que tiene una lesión tumoral la cual sigue avanzando en ese tiempo de incertidumbre, este derrame sigue avanzando. ¿Ya? Muy bien, vamos a quedar aquí. Siguiente vez hacemos motoras, tenemos un diafragma. Vamos a aprovechar para organizar, ¿listo? Nos queda solo una clase, ¿listo? Y vamos a hacer diafragma y luego van a hacer ya su evaluación por competencias. Aquí no tenemos mucho tiempo para organizarnos.